el camino para ser el favorito de Dios. Había una vez un hombre llamado Marcos, que vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas. Marcos era un hombre común, trabajaba en una oficina, tenía una familia a la que amaba profundamente, pero siempre sentía que algo le faltaba en su vida. Aunque asistía regularmente a la iglesia, leía la Biblia, lloraba con devoción, se preguntaba, ¿cómo puedo ser el favorito de Dios? Esta pregunta lo atormentaba cada noche antes de dormir, cuando cerraba sus ojos y se preguntaba si sus esfuerzos eran suficientes. Una tarde, después del trabajo, Marcos decidió hacer algo diferente. Se dirigió a una colina cerca de su casa, un lugar donde solía ir cuando necesitaba estar solo con sus pensamientos. Mientras el viento acariciaba su rostro y el sol se escondía detrás de las montañas, levantó su voz al cielo y dijo: Dios, ¿cómo puedo ser tu favorito? ¿Qué debo hacer para que me mires con especial cariño? ¿Es posible que alguien como yo, con tantos errores y debilidades, pueda tener un lugar especial en tu corazón? En ese silencio, en esa soledad, sintió algo diferente. No fue una voz audible, pero en lo profundo de su corazón sintió que Dios le estaba hablando, y lo que le dijo cambió su vida para siempre. El amor de Dios no se gana, se recibe. Dios le recordó a Marcos que su amor no es algo que se gane como un trofeo. No es el resultado de hacer más obras, de orar más tiempo o de seguir un conjunto de reglas de manera estricta. El amor de Dios es un regalo. Es algo que Él da libremente a todos sus hijos, sin excepción. La Biblia lo dice claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Marcos comprendió algo importante en ese momento. No se trataba de ser el más perfecto, sino de abrir su corazón a ese amor incondicional. Al igual que un padre ama a sus hijos de manera inquebrantable, Dios ama a todos sin medida. Esto no significa que no importa lo que hagamos o que vivamos de cualquier manera, pero sí significa que el amor de Dios no se basa en nuestras obras, sino en su carácter. Él es amor, y lo único que se necesita para ser favorito es recibir ese amor. La obediencia, como muestra de amor. Aunque Marcos entendió que el amor de Dios es incondicional, también aprendió que la obediencia a Dios es una respuesta natural de quienes lo aman. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esto no significa que Dios ama más a aquellos que obedecen más, pero cuando obedecemos, mostramos que reconocemos su amor y lo valoramos. Es como en cualquier relación. Cuando amas a alguien, haces lo que puedes para agradarlo, no porque lo exijan, sino porque lo deseas desde lo profundo de tu ser. Marcos recordó las veces en que se había sentido impulsado a hacer el bien, pero lo había ignorado por comodidad o por miedo. Recordó las oportunidades que había tenido de ayudar a otros y no lo había hecho. Entendió que ser favorito de Dios no significa ser perfecto, pero sí significa vivir una vida que refleje el amor de Dios a los demás. La obediencia es un acto de amor, no de obligación. La fe es clave para agradar a Dios. Otro aspecto fundamental que Marcos aprendió es que la fe es esencial para agradar a Dios. En Hebreos 11:6 se nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ser favorito de Dios no se trata de seguir un conjunto de normas rígidas, sino de confiar en Él, creer que Él es quien dice ser y que cumplirá todas sus promesas. A lo largo de su vida, Marcos se había enfrentado a momentos difíciles. En ocasiones,
Su fe había flaqueado. Había momentos en que las circunstancias parecían demasiado oscuras y las pruebas demasiado grandes. Pero en ese instante de reflexión en la colina, comprendió que la fe no se trata de no tener dudas o miedos, sino de confiar en Dios a pesar de ellos. Marcos decidió fortalecer su fe, no porque pensara que eso lo haría el favorito de Dios, sino porque sabía que la fe es lo que conecta a los seres humanos con el poder divino. La fe no es solo creer en lo que no se ve, sino actuar con la confianza de que Dios está obrando en medio de cada situación. Eso es lo que agrada a Dios. Una confianza inquebrantable en que Él está en control, incluso cuando las cosas parecen salirse de control. El favor de Dios está en el servicio a los demás. Un día, mientras leía el Evangelio de Mateo, Marcos llegó al capítulo 25, donde Jesús habla del juicio final. Allí, Jesús dice que aquellos que heredarán el reino son los que dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, acogieron al extranjero, vistieron al desnudo, cuidaron al enfermo y visitaron al preso. El servicio a los demás es una de las formas más poderosas de agradar a Dios. Marcos entendió que ser el favorito de Dios no tiene nada que ver con ser famoso o hacer grandes hazañas espirituales. Tiene que ver con cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor. Cada vez que hacemos el bien a alguien, estamos sirviendo a Dios. Jesús dijo en Mateo 25:40: De cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio no siempre requiere grandes gestos. A veces, se trata de pequeños actos de bondad que pueden cambiar el día o la vida de alguien. Marcos decidió desde ese momento que haría del servicio a los demás una prioridad en su vida, no para ganar el favor de Dios, sino porque sabía que en cada gesto de amor estaba reflejando el carácter de su Padre Celestial, la humildad y la dependencia de Dios. Marcos también aprendió que ser el favorito de Dios no tiene nada que ver con la grandeza humana. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que su favor no está con los más poderosos o los más sabios según los estándares del mundo, sino con los humildes de corazón. En Santiago 4:6 leemos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Marcos recordó las veces en que había intentado controlar todo en su vida por su cuenta, sin consultar a Dios. Se dio cuenta de que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Ser humilde es depender completamente de Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Dios se deleita en aquellos que confían en su fuerza en lugar de la suya propia. Aquellos que, como niños pequeños, dependen de su Padre Celestial para cada necesidad. Marcos se propuso practicar la humildad en cada área de su vida, sabiendo que en la debilidad, Dios muestra su fortaleza. La gracia de Dios, el mayor regalo. Finalmente, Marcos entendió que todo lo que había aprendido se resumía en una palabra: gracia. Ser el favorito de Dios no es algo que se pueda comprar, ganar o merecer. Es un regalo que Él ofrece gratuitamente a todos. En Efesios 2:8-9, la Biblia dice: Porque después de su encuentro con el anciano sabio en la iglesia, Marcos sentía una nueva llama ardiendo en su corazón. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente. Dios no busca perfección, sino el corazón humilde que está dispuesto a aprender, servir y amar. Aquella noche, Marcos no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos. Sus emociones eran una mezcla de gratitud, arrepentimiento y esperanza. Sabía que tenía que cambiar su vida, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Había pasado tantos años enfocado en sus propias preocupaciones y metas que el concepto de vivir para agradar a Dios era algo nuevo y transformador. A la mañana siguiente,
Marcos decidió dar un paso firme hacia el cambio. Se levantó temprano y dedicó los primeros minutos de su día a orar con sinceridad. Pero esta vez, su oración no era una lista de peticiones. En su lugar, Marcos le pidió a Dios dirección y sabiduría para saber cómo vivir una vida que le agradara. Como parte de este nuevo comienzo, Marcos decidió que haría un esfuerzo consciente por vivir según los principios que había aprendido: amor, fe, humildad y servicio. Decidió empezar a incorporar estas cualidades en su día a día, el poder de la fe en acción. Esa misma semana, Marcos tuvo la oportunidad de poner su fe en acción. Estaba en el trabajo cuando escuchó a uno de sus compañeros, Juan, hablando de los problemas financieros que estaba enfrentando. Juan, un hombre normalmente alegre, se veía agobiado y angustiado. En otro momento, Marcos probablemente habría ignorado la situación, pensando que no era su problema. Pero esta vez, algo dentro de él le instó a actuar. Marcos decidió acercarse a Juan durante el almuerzo. «He notado que te ves preocupado estos días, Juan. ¿Puedo ayudarte en algo?» Juan, sorprendido por la amabilidad inesperada de Marcos, comenzó a hablarle de sus problemas. Tenía muchas deudas y no sabía cómo iba a salir adelante. Marcos escuchó atentamente, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Después de que Juan terminara de hablar, Marcos sintió la necesidad de hacer algo más. Aunque no podía resolver todos los problemas de Juan, sabía que podía ayudar de alguna manera. Así que, con humildad, ofreció un pequeño préstamo a su compañero para aliviar parte de la carga inmediata. Juan, abrumado por la generosidad, comenzó a llorar. «Gracias, Marcos. No sabes lo que esto significa para mí». En ese momento, Marcos comprendió algo profundo. Agradar a Dios no siempre significa hacer grandes cosas, sino estar dispuesto a ayudar a los demás de maneras pequeñas pero significativas. El amor como motor de cambio. Unos días después, Marcos decidió poner en práctica otro de los principios que había aprendido: el amor. Sabía que no había sido el mejor esposo para su esposa, Ana. En los últimos años, se había distanciado emocionalmente de ella, ocupado con sus propios problemas. Así que, una noche, Marcos decidió tener una conversación sincera con ella. «Ana, sé que en los últimos años no he sido el esposo que mereces. He estado tan enfocado en mis propias preocupaciones que he descuidado nuestra relación. Quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Estoy aprendiendo que agradar a Dios significa también amarte como Él me ama a mí, con paciencia, sacrificio y devoción». Ana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. «Marcos, eso es todo lo que siempre he querido escuchar. Quiero que construyamos nuestro matrimonio juntos con amor y fe». Desde ese día, Marcos comenzó a tratar a su esposa con un nuevo nivel de respeto y amor. Se propuso escucharla más, ayudarla en casa y ser un sábado por la mañana, mientras caminaba por el parque, Marcos vio a un grupo de personas sin hogar reunidas en un rincón. Algunos se cubrían con mantas viejas y otros buscaban algo de comida. Marcos sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía seguir ignorando las necesidades de los demás. Esa misma tarde, decidió regresar al parque con bolsas llenas de comida y ropa abrigada. Mientras repartía los artículos, no solo se sentía útil, sino también lleno de gozo. Por primera vez, entendió que servir a los demás no solo beneficiaba a quienes recibían, sino también a quien daba. Una de las personas sin hogar, un hombre llamado Pedro, se acercó a Marcos y le dijo: «Gracias por tu generosidad. Nadie nos mira a los ojos como tú lo haces». «Dios te bendiga, Marcos». Sintió que esas palabras eran una confirmación de que estaba en el camino correcto.
No se trataba de ser el mejor o el más perfecto. Se trataba de amar y servir como Jesús había enseñado. Conclusión. El favor de Dios es para todos. Al mirar hacia atrás en su viaje, Marcos se dio cuenta de que agradar a Dios no era una meta inalcanzable, sino un proceso diario de vivir con amor, fe, humildad y servicio. Entendió que ser el favorito de Dios no tenía que ver con logros personales o grandezas materiales, sino con el estado del corazón. La transformación de Marcos no fue rápida ni fácil, pero fue profunda. Aprendió que el camino hacia el favor de Dios se encuentra en los actos pequeños y constantes de amor y servicio hacia los demás, y en una relación sincera con Él. Consejos para aplicar en tu vida hoy. 1. Empieza con una oración sincera. Cada mañana, dedica unos minutos a hablar con Dios. No tiene que ser una oración perfecta. Solo sé honesto y pídele que guíe tu día. 2. Ama a los que te rodean. No tienes que esperar grandes oportunidades para mostrar amor. Sé amable con tu familia, amigos y compañeros de trabajo. A veces, una palabra de aliento o un gesto amable puede tener un impacto enorme. 3. Sirve sin esperar nada a cambio. Busca maneras de ayudar a los demás. Ya sea en tu comunidad, iglesia o trabajo, hay muchas oportunidades para servir. Hazlo con humildad, sin esperar reconocimiento. 4. Lee y medita en la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia y reflexionar sobre lo que significa para tu vida. La palabra de Dios es una guía poderosa que te ayudará a crecer en tu relación con Él. 5. Practica la gratitud. Agradar a Dios también significa ser agradecido por lo que tienes. Agradece a Dios por las bendiciones pequeñas y grandes, y recuerda que todo lo que tienes proviene de Él. Al aplicar estos principios, verás cómo tu vida comenzará a cambiar, al igual que la de Marcos. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a seguir a Dios, a amar a los demás y a vivir con un corazón humilde. Así, podrás vivir de manera que agrades a Dios todos los días.